Hola, sean bienvenidos a mi video en el cual abordaremos el tema del sistema nervioso y el sistema endocrino. Comenzaré con el sistema nervioso. Veremos que es una red conformada por células en todo el cuerpo que reciben respuestas del exterior. Es el responsable de la interacción estímulo-respuesta. Permite que desencadenemos respuestas y así el organismo se pueda adaptar a cada situación y a ciertas necesidades. Veremos que el sistema nervioso cuenta con neuronas. ¿Y qué es una neurona? Es la unidad estructural del sistema nervioso. Es una célula alargada que consta de un cuerpo celular que contiene un núcleo y que por ello se conoce como pericarium o soma y presenta varias ramificaciones o procesos. Tenemos a nuestro esquema, en donde apreciaremos al soma, donde veremos que él tiene el núcleo dentro de él, que del soma van a salir las dendritas. También veremos a nuestro axón y la melina, aunque hay distintas neuronas y no todas van a ser así. En la parte de hasta abajo tendremos a una placa motora, que sería como la unión de estas con un músculo para que genere una reacción. Continuando tenemos a una fibra nerviosa, que es la prolongación de las neuronas. Tendrá una forma alargada y delgada y pueden transmitir el impulso nervioso. Los nervios son estructuras conductoras de impulsos nerviosos situadas fuera del sistema nervioso central, formados por un conjunto de axones, cada uno de los cuales procede de una neurona. Pueden ser motores sensitivos, pero la mayor parte son mixtas y contienen tanto fibras sensitivas como motoras. El tracto es el conjunto de haces de fibras que discurren por el sistema nervioso central. Ahora veremos qué es la sustancia blanca y la sustancia gris. La sustancia blanca estará situada en el interior del cerebro y en la periferia de la médula espinal. Es un tejido orgánico de color blanco, constituido por fibras nerviosas. Es un tejido blanco debido a que microscópicamente está constituido por fibras nerviosas. Van a ser las dendritas y los axones. Por otra parte tenemos a la sustancia gris, una del sistema nervioso central de color grisáceo, integrado principalmente por somas neuronales y axones carentes de mielina, junto con células gliales. Se ve así porque microscópicamente está formado por somas neuronales y puede haber células de la neurovía. A continuar veremos que el núcleo es un conjunto de somas dentro del sistema nervioso central. Por otro lado veremos que el ganglio es el acúmulo de somas neuronales fuera del sistema nervioso central. Pasemos con la clasificación del sistema nervioso. Primero, el sistema nervioso central va a estar conformado por el encéfalo y la médula espinal. En cambio, el sistema nervioso periférico van a estar los nervios espinales y los nervios craneales. En los nervios espinales vamos a tener una porción aferente y una eferente, y a su vez van a tener funciones viscerales y somáticas. En cuanto a los nervios craneales, van directamente del cerebro a nivel del tronco, del encéfalo para distribuirse a través de los agujeros de la base del cráneo, en la cabeza, cuello, tórax y abdomen. Tendremos 12 y serán pares, y serán olfatorio. Este va a estar relacionado con la olfacción. Óptico, este con la visión. Oculomotor, este se va a encargar de darle inervación a músculos oblicuos, ventral, dorsal, ventral y medial y elevador del párpado superior, fibras parasimpáticas al músculo esfínter del iris y del ciliar. Luego tendremos al troclear, que va a permitir el movimiento del músculo oblicuo dorsal del ojo. Trigemino va a presentar una rama oftálmica, maxilar, mandibular y cada una va a dar la sensación de y alrededor del ojo. La rama maxilar va a permitir la percepción de sensibilidad del labio y la arcada superior. La rama mandibular alrededor del labio y la arcada inferior va a ser motor de músculos masticadores y también la mitad caudal del músculo digástrico. Abductor. Este va a ser el motor del músculo rectolateral y músculo retractor del ojo. El facial va a ser motor de mayor parte de los músculos faciales y digástrico. Va a permitir la sensación del gusto y va a ser sensitivo para el paladar blando y nasofaringe. El vestíbulo coclear estará relacionado con el equilibrio y la audición. El glasofaringeo permite la sensación del gusto del tercio caudal de la lengua y también relacionado con las glándulas salivales, parótida y cigomática. Va a ser también sensitivo para la faringe, el seno carotideo y motor del músculo estilofaringeo. El vago va a ser motor del músculo liso y glándulas de los aparatos respiratorio y digestivo, también del motor del corazón y motor de los músculos faringe y laringe. El accesorio va a ser el motor del músculo trapecio y parcialmente de los músculos esterocefálico, brachiocefálico y homotransverso. El hipogloso estará relacionado con el movimiento de la lengua. Tendremos otro que se le conocerá como terminal o vomero nasal. Este tendrá la función de captar feromonas.
Ahora vamos a continuar con los sistemas central y periférico. Esta es una división anatómicamente, pero funcionalmente vamos a distinguir que hay un sistema nervioso somático y un sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático es aquel que abarca las estructuras del sistema nervioso periférico. Se encarga de conducir información sensitiva y de llevar información del control a los músculos esqueléticos. El sistema nervioso autónomo controla las acciones involuntarias como los latidos cardíacos o el ensanchamiento de los vasos sanguíneos. Veremos que el sistema nervioso autónomo se divide en el sistema nervioso simpático, encargado de regular las respuestas corporales, de activación como acelerar el ritmo cardíaco, secreción de la adrenalina o la dilatación de la pupila. Continúa con el sistema nervioso parasimpático. Este será el responsable de volver al estado de equilibrio y conservación después de la activación del sistema simpático. Seguimos con la división del sistema nervioso central, que está constituido por el encéfalo y la médula espinal. El periférico, que se compone por troncos nerviosos craneales, ideos y autónomos, con sus ganglios asociados. Ahora pasamos con la división del tubo neural, que se origina a partir de las vesículas primarias, que son prosencéfalo, mesencéfalo y encéfalo. El prosencéfalo se divide embrionariamente a telencéfalo y diencéfalo. Del telencéfalo se origina la corteza cerebral, núcleos basales y el sistema límbico, hasta originarse los ventrículos. El diencéfalo dará el epitálamo, tálamo y el hipotálamo. Del mesencéfalo se va a derivar el techo y pedúnculos cerebrales. Como luz nos quedará el acueducto cerebral. El romboencéfalo se divide en metencéfalo, donde se deriva un puente. El mielencéfalo se deriva del cerebro y la médula oblonga. Su luz serán los ventrículos rostral y caudal. El resto del tubo neural se deriva de la médula espinal y su luz es el canal central. Las vesículas encefálicas son dilataciones formadas en el tubo neuronal durante la cuarta semana de desarrollo embrionario. Estas son romboencéfalo, mesencéfalo y prosencéfalo. El prosencéfalo es la porción anterior del encéfalo, mientras que el mesencéfalo y el romboencéfalo son las porciones del encéfalo cuando comienza el desarrollo del sistema nervioso central. Entonces, el encéfalo es la parte central del sistema nervioso. Esta se encuentra en la cavidad craneal y está formado por el cerebro y el bulbo raquídeo. Veremos ahora la médula espinal, que es una estructura cilíndrica localizada en el conducto vertebral. Se encargará de transmitir impulsos nerviosos al cuerpo mediante neuronas aferentes y eferentes. Las meninges son membranas que protegen al cerebro y a la médula espinal. Estas se forman de tres, que son de interno a externo: vía madre, aracnoides y dura madre, y van a envolver tanto al encéfalo como la médula espinal. Dura madre, también conocida como paquimeninge, va a estar unida íntimamente al periosto de la cavidad craneal. Presenta dos capas fibrosas, periosteal y meningea. Va a servir al encéfalo no solo como protección, sino también para darle un sostén. Se encuentra adherida al interior del cráneo por tejido conjuntivo, fibras elásticas y vasos sanguíneos. Va a contar con unos pliegues que serán el os del cerebro, que comience su posición rostral en la crista Galli, adosándose a la cresta sagital interna. Va a separar a los hemisferios cerebrales sobre la cisura longitudinal. El otro pliegue que va a ser el tentorio central, que va a separar el cerebro del cerebelo, insertándose en la protuberancia occipital interna y en la cresta petrosa. Otro pliegue es el diagrama de la silla o sillar, que a nivel de la silla turca va a hacer que se forme el pliegue y va a envolver al tallo hipofisiario. Aracnoides o leptomeninge es la membrana con forma de telaraña por ser trabéculas de tejido conectivo. Es carente de vasos sanguíneos, cubre las cisuras y surcos del encéfalo sin introducirse en ellos. Se encuentra unida íntimamente a la pía madre en las circunvoluciones cerebrales. La pía madre va a presentar un tejido conjuntivo íntimamente relacionado con el encéfalo y médula espinal. Penetran todos los surcos y excavaciones de la superficie del encéfalo y médula espinal, uniéndose entre numerosos vasos sanguíneos, envueltos en tejido conjuntivo a través de un ligamento dentado, que se une con la dura madre y se mantiene fija en su posición a la médula espinal. Se encuentra rodeada en su totalidad por un líquido cerebroespinal. Vemos entonces a la dura madre, aracnoides, y a la pía madre. En cada una de ellas se van a formar espacios que se llamarán epidural, subdural y subaracnoideo. El epidural se va a encontrar entre el periostro y la dura madre, solo en el canal vertebral. Presenta plexos venosos y cantidad de grasa. El espacio subdural se encontrará entre la dura madre y el aracnoides,
mientras que el subaracnoideo estará entre el aracnoides y pía madre y contendrá el líquido cefalorraquídeo. Continuamos con los nervios espinales, que se prolongan desde la médula espinal y atraviesan los músculos vertebrales para distribuirse a cada una de las zonas del cuerpo. Están relacionados con el número de las vértebras, aunque hay dos excepciones. En el caso de los nervios cervicales, porque hay 8 nervios cervicales para 7 vértebras cervicales, y en los nervios caudales existen menos pares de las vértebras que nervios. Ahora veremos a los plexos, que son un conjunto de nervios que forman una red para poder repartirse en las estructuras que necesitan de ellos. El plexo braquial está formado por los últimos pares de nervios espinales, cervicales y los primeros torácicos. Están formados por el C6, C7, C8 y T1. En el caso del caballo y perro, los tres últimos serán cervicales y los dos primeros torácicos. En el caso de la vaca, borrego, cabra y cerdo, los tres últimos cervicales y el primero torácico. Van a formar la inervación para el músculo pectoral, subescapular, mayor, axilar, torácico dorsal y lateral, músculo cutáneo, mediano, ulnar y radial. El plexo lumbosacro estará formado por los últimos pares espinales lumbares y los primeros sacros. En el caso de las vacas, caballo, borrego y cabra tendrán los tres últimos lumbares y los dos primeros sacros. El cerdo tendrá tres últimos lumbares y primer sacro. Y el perro los últimos 5 lumbares y los tres primeros sacros. Va a dar origen a los nervios craneal, glutocaudal, femoral, obturador, ciático, tibial, fibular y safeno. Vamos con los ganglios nerviosos. Estas son las agrupaciones de los cuerpos de neuronas que están localizados fuera del sistema nervioso central y en el trayecto del periférico. La rama dorsal es la porción eferente, es donde llegan las respuestas, y la rama ventral sería la porción aferente, que permite una respuesta ante los estímulos externos. Hablando un poco más del sistema nervioso central, vamos a ver que este se va a dividir en 5 regiones cerebrales principales: el bulborraquídeo, la protuberancia o puente, el mesencéfalo, el diencéfalo y el telencéfalo. Pero antes veremos que el cerebro es la porción más rostral del encéfalo y su función es recibir sensaciones, integrar información e iniciar movimientos y actividades voluntarias. Habiendo dicho lo anterior, veremos que el telencéfalo, que normalmente se le conoce como hemisferios cerebrales, está formado por la corteza cerebral y un pequeño número de estructuras subcorticales destacadas, como los ganglios basales y el hipocampo. La segunda porción hacia caudal es el diencéfalo, donde se encuentra el tálamo, una estación de transmisión y un modulador de información que llega a la corteza cerebral, y el hipotálamo, que controla la secreción hormonal de la hipófisis y desempeña una función principal de regular aspectos fisiológicos y conductuales de la homeostasis. El mesencéfalo o cerebro medio, que se va a encontrar caudal al encéfalo y rostral al puente, es importante para el procesamiento y transmisión de información visual y auditiva. La protuberancia o puente se va a encontrar rostral al bulborraquídeo. Contiene los cuerpos celulares de un gran número de neuronas en una cadena de 2 neuronas que transmiten información desde la corteza cerebral hasta el cerebelo. El bulbo raquídeo va a estar rostral a la médula espinal. Reciben información de los receptores sensitivos externos e internos del organismo y envía órdenes motoras a los músculos esqueléticos y lisos a través de los nervios craneales. El cerebelo se encuentra caudal al encéfalo, situado sobre el tronco del encéfalo y bajo el tentorio. Es importante para el movimiento coordinado preciso y fino y para el aprendizaje motor. Lóbulos o regiones de la corteza. Vamos a tener la presencia de una corteza frontal que se relaciona con la sensibilidad y el movimiento, e interviene el temperamento, atención e inteligencia. Luego tenemos cerebros de diferentes especies y veremos que son bastante diferentes las circunvulaciones. Los cerebros se dividen en un hemisferio derecho y en uno izquierdo, y medial al que se encuentra una cisura o una fisura longitudinal, y los pliegues que estas tienen se llamarán circunvoluciones, y los espacios que se forman son llamados surcos. Continuamos con el sistema ventricular, que es la presencia de 4 ventrículos, 2 ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Cada uno de los ventrículos laterales se va a encontrar dentro del hemisferio cerebral.
El tercer ventrículo se encuentra en el diencéfalo y tiene forma de anillo. El cuarto ventrículo se localiza a nivel del puente y la médula oblonga, rostral ventralmente al cerebelo. Continuando veremos que el líquido cefalorracoideo es un líquido claro e incoloro que se encuentra en el espacio subaracnoideo, el canal central de la médula espinal y el sistema ventricular del cerebro, y se produce principalmente en los ventrículos cerebrales. Este líquido amortigua el movimiento de los impactos físicos, además de que también se mantiene retirando productos del metabolismo. Ahora, para finalizar, hablaremos sobre el sistema endocrino, también llamado sistema de secreción interna. Es el conjunto de órganos y tejidos del organismo que segregan un tipo de sustancias llamadas hormonas, que son liberadas al torrente sanguíneo y regulan algunas de las funciones del cuerpo. Ahora veremos los tipos de secreción glandular, como las endocrinas, exocrinas y aficrinas. Las endocrinas, o también denominadas inductos, son unas glándulas que vierten su producto de secreción, la sangre o linfa o líquido tisular, para dirigirlo al órgano blanco. Las glándulas exocrinas tienen presencia de ductos que van a vertir su secreción hacia la luz del epitelio del revestimiento. La secreción aficrina significa que tiene ambos tipos de secreción. La hormona es una sustancia con actividad biológica que actúa como mensajero intercular hacia los órganos blancos o con receptores específicos. Es un sistema de comunicación que va a enviar señales y va a generar una respuesta. El hipotálamo es una región del cerebro que forma parte del diencéfalo y se encuentran situadas debajo del tálamo y producen hormonas reguladoras que transportan y liberan en la eminencia media. Pasan a la adenohipófisis a través del sistema venoso portal, donde estimula la liberación de varias hormonas de la adenohipófisis. La hipófisis, antiguamente llamada pituitaria, es la glándula maestra endocrina. Se ubica por debajo del hipotálamo y consta de dos porciones: neurohipófisis y adenohipófisis, las cuales producen o almacenan varias hormonas. Vemos que la oxitocina y la vasopresina se sintetizan en los cuerpos celulares del hipotálamo y se transportan por los axones en la neurohipófisis, donde se liberan. La hipófisis produce las siguientes hormonas, como la del crecimiento, la prolactina, un estimulante de los tiroides, etc. Ahora, la epífisis, o también llamada glándula pineal, es un órgano impar y se localiza en el hipotálamo. Sale desde la parte dorsal del tallo encefálico y se encuentra caudal, una invaginación del recto del tercer ventrículo, sobre la avénula. Es pequeña, pero su tamaño presenta variaciones dependiendo de la especie. Luego tendremos a la glándula tiroides, que está conformada por un lóbulo derecho e izquierdo, unidos por el istmo, que abraza ventralmente a la tráquea, excepto en el cerdo. La glándula es unitaria y se encuentra ventral a la tráquea. Los paratiroides son pequeños cuerpos epiteliales localizados cerca de las tiroides. Las internas se encuentran incrustadas entre la masa de la tiroides y la externa se localizan próximas al timo. Tienen apariencia de ganglios y son pálidas pero no lisas. Las glándulas adrenales se localizan medialmente a los riñones en el techo del abdomen, cerca de la unión toracolumbar. Esta glándula va a producir hormonas esteroideas, epinefrina y neuropinefrina. Luego tendremos al timo, que es un organoide primario y forma parte del sistema inmunológico. Su crecimiento es variable dependiendo de la especie después del nacimiento, y se sabe que este órgano linfoide presenta involución que fluye hasta la madurez sexual. Para continuar, vamos a ver los órganos con función endocrina. Empezaremos con el páncreas. Veremos que el páncreas es una glándula relativamente pequeña. Se relaciona con el duodeno en la porción dorsal de la cavidad abdominal. Es amarillento, de funciones excéntricas y endocrinas. El componente exocrino produce un jugo digestivo, que es descargado en la porción proximal del duodeno. El componente endocrino comprende los islotes pancreáticos. El hígado. Este se localiza en la porción intratorácica en la cavidad abdominal. Tanto el hígado como el páncreas son órganos que cumplen funciones cruciales en la digestión gastrointestinal. Los riñones se encuentran situados contra el techo abdominal. En animales domésticos el riñón derecho es más craneal que el izquierdo, excepto en los cerdos. El estómago se localiza entre el esófago y el duodeno, en la cavidad abdominal. Vemos que en mamíferos existe una diversidad en su forma y estructura. El duodeno estará unido al techo abdominal por el mesoduodeno. En él discurre el conducto colédoco, que permite la secreción biliar.
Luego tenemos el testículo, que tiene su desarrollo dentro del abdomen y migran descendiendo a través de los canales inguinales para situarse dentro de las bolsas escrotales. El ovario presenta funciones endocrinas de tamaño, superficie y posicionamiento variables en las hembras. Se sitúan en la parte dorsal del abdomen, cerca de los extremos de los cuerpos uterinos. En el caso de la placenta también es diferente entre especies y va a generar hormonas importantes para mantener la gestación. Se forma por aposición de membranas fetales y tejidos maternos. En mamíferos hay diferentes tipos de placenta, que varían de acuerdo a la cantidad y características de las capas celulares que se interponen entre la sangre de la madre y el embrión.